FSK es Frequency Shift Key. Entonces, nuevamente hay un corrimiento en frecuencia que viene dependiendo de un valor de bits de un mensaje 1 o 0. Entonces, es importante nuevamente destacar que vamos a tener un mensaje, voy a hacer un mensaje cualquiera, que va a tener una altura, voy a hacer aquí 2 ceros, 2 unos, y que evidentemente lo que nosotros tenemos que declarar es que en cada uno de esos mensajes debe haber una frecuencia 1 y debe haber una frecuencia 2. Bien, de modo tal que si aquí coloco nuevamente aquí la frecuencia 1, perdón, frecuencia 2, frecuencia 2, frecuencia 1, frecuencia 1, frecuencia 2. Lo que quiere decir que tenemos que definir dos señales específicas que tengan frecuencias diferentes. Esas dos señales específicas que tienen frecuencias diferentes, pues evidentemente tienen una forma, ¿cierto? Analógica que tiene una fórmula específica. ¿Cuál va a ser esa fórmula específica? Pues entonces, evidentemente, como ustedes son los que definen este valor, recuerden que nuestra frecuencia 1 y nuestra frecuencia 2 son las frecuencias de portadora. Entonces, en este momento vamos a tener una portadora 1 y una portadora 2. Para el caso de solamente 2 FSK. Lo que vendría a decir que si nosotros definimos una frecuencia F1 como una amplitud, ¿cierto? Multiplicado por una señal cosinusoidal que va a una frecuencia 1 por el tiempo, ¿cierto? Que pudiese tener un desfase, evidentemente, y una frecuencia número 2 o una señal F2 de T, que va a ser una amplitud, voy a dejarla por el momento igual, ¿listo? Ya entenderán ustedes por qué las portadoras son iguales, coseno de 2pi en amplitud, lógicamente, por F2 por T. Entonces, para nuestro esquema, a diferencia del anterior, en donde FM tenía una variación en delta de frecuencia, recuerden el K, aquí el K salta de frecuencia 1 a frecuencia 2 de manera automática. Y lo único que tiene que ir es detectándome un mensaje 0, 1, 0, 1 y cambiándome la frecuencia número 1 y cambiándome la frecuencia número 2. ¿Qué desventaja tiene o qué ventaja tendría estas dos? Pues evidentemente si yo lo que tengo es que hay una variación de frecuencia, ¿cierto? Entre una frecuencia 1 y una frecuencia 2, pues voy a tener evidentemente un ancho de banda, ¿cierto? O una frecuencia intermedia, podemos decirle sí, una frecuencia intermedia que tiene un ancho de banda que va de frecuencia sub 2 menos frecuencia sub 1, suponiendo que esa es nuestra o que f sub 2 es nuestra frecuencia mayor. En esto podríamos estar estimando lo que nosotros llamaríamos nuestro ancho de banda. Sin embargo, si ustedes observan, hay una tercera variable que nosotros no hemos tenido en cuenta y es cuál va a ser la frecuencia, o voy a colocarle aquí el periodo de bit. Si nosotros tenemos en cuenta ese tiempo de bit, obsérvenlo, tiempo de bit, pues evidentemente que va a haber una frecuencia que es mucho menor, ¿cierto? Que es en la cual llevamos la frecuencia de banda base. Entonces tenemos una frecuencia de banda base que viene saltando en nuestra frecuencia fundamental y vamos a tener una tasa de bit que vamos a tener que estar monitoreando. Y habrá o tiene que existir una relación entre la frecuencia número 1, la frecuencia número 2 y la frecuencia de bit. ¿Por qué razón? Porque en el momento en que ustedes miren ese mensaje de arriba, lo voy a replicar acá en la parte de abajo para que ustedes vean cómo queda. En realidad, la señal se va a ver acotada por un valor de menos amplitud que depende de la portadora y otro valor de amplitud que depende de la portadora. ¿Listo? ¿De cuál portadora? De F1 y F2, donde sus amplitudes tienen que ser iguales por obvias razones, la definición y el nacimiento propio de la señal FM, pero ahora digitalizada, ¿cierto? Es que mantenían sus amplitudes constantes y variaba su frecuencia. Si este es el eje fundamental,
pues evidentemente al final yo lo que voy a hacer es colocarle el mensaje que tengo arriba para que ustedes lo puedan observar de manera perfecta. Entonces, si yo asumo que tengo una frecuencia 1 que va a hacer referencia al valor 0 y una frecuencia 2 que va a hacer referencia al valor 1, pues lo único que tengo que hacer es colocar los resultados de lo que es el 1 y lo que es el 0. Cosas a tener en cuenta. La frecuencia número 1 debe ser mayor a la frecuencia número 2. Eso nos lleva a alterar esta fórmula y como por lo general nosotros no tenemos tener inconvenientes, nosotros dejamos siempre esto en valor absoluto para que estandarizando no tengamos problemas de uno del otro. ¿Por qué razón? Cuando el bit está en estado alto, que es un 1, debo tener una señal en una frecuencia mucho mayor. Supongamos, esta. Y cuando el bit está en el estado 0, tengo una frecuencia mucho menor. Particularidades. Observen que aquí la fase de entrada es importante. Si no tengo en cuenta cuál es la fase de entrada, aunque ustedes lo estén viendo, puedo tener inconvenientes a la hora de recibir el mensaje. Como decíamos en FM, es importante, ¿cierto?, que cada uno de los mensajes entre en fase. Así que debo hacer que el mensaje, como mínimo, tenga una fase muy parecida. ¿Qué hay que hacer? Nada, es muy sencillo, solamente se colocan dos señales de dos frecuencias. Para el número 1 o para la 1 en frecuencia FSK se le coloca una frecuencia número 1 y para el número 2 se coloca una frecuencia número 2. No sé si hasta ahí tengamos alguna pregunta. Sí, profe, qué pena, solo para anotar bien. Su versión acaba de contar que frecuencia 1 debe ser mucho mayor a frecuencia 2, ¿cierto? Sí, en este caso, de pronto desde el inicio de haberle puesto la frecuencia 2 al, al que está arriba, ¿cierto? Lo que estoy intentando decir es que el bit que es o que da el estado positivo debe tener la mayor frecuencia para cuando yo calcule el ancho de banda, pues no tenga inconvenientes. La fórmula fácil o la forma fácil de poder estandarizar ese tipo de notación para no decir si una es la mayor o la otra es la menor, simplemente es colocando el valor absoluto de las dos y no importa si es negativa o positiva, ese es el ancho de banda que van a ocupar. Ok, listo. Allá entra otro término que, pues no, para tenerlo claro, qué pena, profe. En este caso, el ancho de banda está determinado por el valor absoluto de la resta de la frecuencia menor, digámoslo en este caso, menos la frecuencia mayor. Sí, en realidad nosotros vamos a Ok. tener varios, ya vamos a hacer ahorita el diagrama, ¿cierto? De lo que vamos a enviar. Miren que nosotros en realidad lo que estamos enviando ahí es una conmutación de una señal a una frecuencia 1 con una conmutación de una señal a una frecuencia 2. Entonces, cuando yo haga, ¿cierto? El espectro de Fourier de esas cosenos, ¿cierto? Van a ser dos deltas, uno en frecuencia 1 y uno en frecuencia 2, ¿cierto? Y ahí, si además yo incluyo la frecuencia de banda base, ¿cierto? La frecuencia de banda base es una frecuencia una frecuencia más baja, listo, más pequeña. Esa frecuencia 1, esa frecuencia 2 y la frecuencia de banda base van a formar el ancho de banda. Todavía no he definido el ancho de banda, estoy diciendo que aproximadamente ocupará entre F2 y F1. Listo, pero todavía no lo he definido porque también depende del tiempo de bit. Ya lo voy a definir, no se preocupen. ¿Alguna otra duda? Bien, entonces estando en ese orden de ideas me voy a ir hacia la parte más complicada de ese FSK. Entonces, en la parte de ese FSK, ustedes observen que tenemos un mensaje en frecuencia de banda base. Al tener un mensaje en frecuencia de banda base, evidentemente, pues que tengo que tener en cuenta unas restricciones. Si partimos de que evidentemente, pues tenemos, ¿cierto? Un mensaje en banda base, entonces nosotros lo primero que vamos a decir es que existe un tiempo de bit, que es el tiempo de banda base. Por lo tanto, existe una frecuencia de bit que va a ser la más pequeña de las tres. Existe una frecuencia 1 y existe una frecuencia 2. Bajo la frecuencia 1 y bajo la frecuencia 2, aquí viaja el mensaje. Entonces, estas son las frecuencias de viaje. Si son las frecuencias de viaje, quiere decir que cada una de ellas
en una transformada de Fourier me permite observar cuál es el espectro que ocupan. Entonces, si yo lo que tengo es un mensaje, ¿cierto? Miren que lo que ocupa es una frecuencia de bit específica. Entonces yo en realidad lo que estoy haciendo es montando sobre una señal, miren, porque cuando yo monto dos frecuencias, voy a montar nuevamente el mismo mensaje. Miren, dos frecuencias diferentes para dos bits diferentes, donde ustedes pueden leer automáticamente esos bits. Por ejemplo, 1, 0, voy a hacer un 1, 1, ¿cierto? Y luego un 0 nuevamente, para que ustedes lo lean. Evidentemente que esas dos señales pues van a tener un espectro de Fourier. ¿Listo? ¿Cómo puedo hacer ese espectro de Fourier? Pues recuerden, ¿cierto? Que este espectro de Fourier tiene una particularidad y es que miren, el espectro de Fourier me está lanzando una señal, ¿cierto? En determinados o en tiempos diferentes. Si este es el eje del tiempo, cuando yo grafique el eje de la frecuencia, pues en realidad recuerden que el eje de la frecuencia y el eje del tiempo son independientes. Así que en todo caso, voy a tener en mi modulación un pico, que esta es la frecuencia de banda base. Como es un pulso que va entre 0 y 1, recuerden que el pulso tiene una frecuencia de banda base y además me bota sus armónicos por serie de Fourier. Entonces sus armónicos son estos: un tercio, un quinto de amplitud, ¿no? Un séptimo y así sucesivamente. Así que si yo sacase la mayor cantidad de contenido de la información, yo miraría y observaría que aquí tendría nuestro transformada de Fourier. Recuerden el coseno alisado. La mayor cantidad de la información, ¿cierto? Está sobre la amplitud, ¿cierto? Del pico dividido en pi por n, según la serie de Fourier que nosotros conocemos, ¿cierto? De ese pulso. Si nosotros conocemos este pulso, automáticamente nosotros podríamos decir que este pulso va a ser montado, ¿cierto? O va a ser enviado bajo unas frecuencias de viaje, ¿cierto? Frecuencias de portadora F1 y F2 mucho mayores. Entonces voy a colocarle por aquí un F2, ¿cierto? Todavía no hemos hablado de la amplitud. Y por aquí un F1 que está más arriba, ¿cierto? Que se comportarán o que me obligarán a mí a que por lo menos yo tenga que ocupar este ancho de banda. ¿Por qué tengo que ocupar por lo menos este ancho de banda? Porque aunque las dispare, miren, las disparo no en el mismo tiempo porque nunca las envío al tiempo a ambas. ¿Lo observan? Un momento disparo F1 y un momento disparo F2. Voy a tener en cuenta esos dos valores. Así que prácticamente el ancho de banda que yo debo ocupar como mínimo es este. ¿Dónde va el mensaje? Pues aquí no va inviscuido directamente el mensaje, sino solamente la frecuencia 1 y la frecuencia 2. Y al otro lado decodifico. Así que aquí no pasa como en la frecuencia o como en la modulación FM o en la modulación AM, en la cual yo centraba, ¿cierto? Mi señal y lo movía hacia los lados. No, no lo necesito. Solamente con que yo sepa que hay una frecuencia 2 y una frecuencia 1, va a ser más que suficiente. Sin embargo, en el momento en el cual yo empiezo a lanzar la señal, pues entonces ustedes empiezan a detectar que la señal va a tener otros inconvenientes. Por ejemplo, este de acá. Miren el cambio entre mensajes. Esa sincronía que yo tengo que tener en el momento en que yo voy a hacer el envío de la modulación FSK es un inconveniente interesante, porque me dice que la señal siempre debería entrar, o por lo menos lo importante, ¿cierto? Sería que la señal entre en fase para que yo pueda también hacerlo llegar en fase. Y eso obligaría por lo menos a que la frecuencia, o ni siquiera, mire, el periodo de bit, ¿cierto? Sea un múltiplo de F1 y sea un múltiplo de F2. Si eso es verdad en forma teórica, pues no tendría ningún inconveniente, pero por lo general eso no pasa, así que es posible que nosotros en los cruces por cero siempre tengamos algunas discontinuidades. ¿Cómo podemos solucionar esas discontinuidades? Lo hacemos con BCO y la gran cantidad de problemas que nosotros tenemos con el BCO los podemos resolver de manera sencilla. Bien, no sé si de pronto tengamos hasta ahí alguna duda. ¿El eje Y está sobre qué?
El eje Y siempre está sobre la densidad espectral de potencia, recuérdenlo. La señal No, no, no. inicial. Me refiero a lo que usted escribió ahí, sobre, no lo entiendo Ah, abajo. esto es de la transformada de Fourier. Recuerden que la transformada de Fourier siempre me da de un pulso A, que es la amplitud del pulso, sobre pi por n. ¿Listo? La serie de Fourier, o si ustedes lo quieren llamar coseno alisado de la zinc. Bien, cualquiera de las dos me migra y me entiende o me hace entender o me hace dar una imagen de cómo se comportaría nuestro, eh, nuestro pulso en el eje de la frecuencia. Bien, no sé si tenemos alguna otra duda. Profesor, se habló de un BGO o BSO para poder ver. Sí, señor. Para el BCO, recuerden que eso es un oscilador controlado por voltaje. Es un oscilador que independiente de cuál sea la entrada o la salida, ¿cierto? Aquí me está diciendo cuál es, cuál es el voltaje y yo automáticamente le estoy diciendo ese voltaje, ¿cierto? Tiene que mantenerse, tiene que hacer que se mantenga la frecuencia controlada. Porque si no lo hago, evidentemente ustedes saben que generar un oscilador, yo le puedo decir, sí, oscile a 4 gigahertz, no sé, por decir algo. ¿Cierto? O a 2.4 GHz. Y lo voy a mirar y tiene 2.45. Eso hace que pierde la sincronía, sobre todo en lo que tiene que ver con estos cruces por cero. Miren. Porque tiene que haber sincronía. Es una de las desventajas que tiene esta modulación. Que en el momento en que voy a hacer el cambio, ¿cierto? Porque debo tener un interruptor que me va diciendo si es F1 o si es F2, pues evidentemente que me va a traer muchos problemas. Listo, profe. Bien, en términos generales, entender la FSK es demasiado sencillo. O sea, en realidad ustedes lo observan y aparentemente el FSK pues no tiene ningún inconveniente, ¿cierto? Sin embargo, pues esto no es tan fácil de entender cuando yo hago los sistemas con memoria. Entonces, por favor, ¿podrían recordarme qué era un sistema con memoria? Si no estoy mal, profe, dependía del valor anterior, ¿no? Usted tenía que leer primero el valor anterior o conocer el valor del valor anterior para determinar el suyo. ¿No? No estoy errado. Regáleme un ejemplo específico de eso. Uy, no sé, pues digamos no, profe, pues no sé, diría yo que con tema que se me olvidó cuál era digamos cómo era esa materia. Cuando uno hacía contadores por medio de compuertas lógicas, creo que más o menos eso, que dependía un valor dos valores de entrada, hacía la comparativa y salió un resultado. No, profe, no sabe explicarlo, no sabré como en este momento, así claro, no. ¿Algún ejemplo de un sistema con memoria? Recuerden que la última clase que fue a ASK vimos sistemas con memoria y sin memoria. Entonces nosotros básicamente lo que nosotros decíamos es que esos sistemas con memoria eran aquellos que tenían en cuenta el valor del mensaje e inmediatamente me lo mandaban sobre la modulación. Mientras que los sistemas sin memoria era un mensaje igual a un bit. ¿Lo recuerdan? Los otros era un mensaje, por ejemplo, igual a 8 bits. Es decir, la diferencia entre ellos dos, entre un sistema con memoria o sin memoria, era la cuantificación. Entonces, en algunos mensajes nosotros podemos intentar hacer este tipo de cosas y esto sí quiero que quede bastante claro. Los sistemas con memoria, ¿cierto? Nosotros podríamos decir que vamos a transformar esta señal. Supongan que esa es la señal del mensaje. Si yo necesito digitalizarla, ustedes recuerden perfectamente si este es el eje del tiempo, ¿listo? Donde aquí yo tengo la señal de voltaje específica del sensor, de lo que yo quiera transmitir, no me interesa. Y yo quiero digitalizar esto. Entonces, para digitalizar esto, entonces lo que yo hacía era establecía el número, el valor mayor, el valor menor, ¿cierto? Que por lo general está acotado en voltaje por una saturación y le establecía un número de mensajes. Si yo establezco ese número de niveles, perdón, por ejemplo, para mi caso, 1, 2, 3, 4, 5, 7, y supongamos que voy a meter un intermedio por acá. 8 niveles. Pues observen que aquí vamos a tener desde el bit 0 hasta el bit 7. ¿Listo? Los mensajes con memoria son aquellos que me dicen de una, estoy ocupando más de un bit. ¿Lo observan? Es decir, para poder muestrear uno solo de los datos, por ejemplo, voy a muestrear este dato.
Miren, este es TIM. Este está en el nivel 0, 1, 2, 3. Es decir, que mi primera señal, cuando lo muestré, vale 3. Mi segunda señal, cuando la muestré, vale 6, 5. Mi tercera señal, cuando la muestré, que esto es cuantificar, ¿no? Vale 5. Mi cuarta señal, cuando la muestré, voy a colocarle ya el numerito, vale 7. ¿Listo? Y que cuando ustedes trasladen de así sucesivamente, cuando ustedes trasladen eso a bits, pues evidentemente van a darse cuenta, ¿cierto? Que ese mensaje 3F de 1 de la primera muestra, que era un 3 en binario, se les convierte en el número de bits que ustedes tomaron. Entonces, en este momento tenemos 3 bits porque hay 8 niveles. F de 2, ¿cierto? Que es la cuantificación típica que hacemos nosotros, es un número 5, lo que quiere decir que esto me da un número 5 en binario. F de 3 equivale a lo mismo, y F de 4, que es un 7, lo poníamos en binario y está en escala más arriba. Que voy aquí a hacer una corrección para que me quede bien escrito este número. 4 y 1, 5. ¿Lo observan? En estos sistemas con memoria estoy utilizando 3 bits. Como estoy utilizando 3 bits, estoy utilizando 8 estados. Así que yo pudiese intentar tomar este mensaje de una y mandarlo, en modulación directa. Era lo que en ASK llamábamos varios niveles. Entonces, por ejemplo, en ASK cada uno de esos niveles me da una amplitud diferente. Así que yo podía con esto hacer un 8 ASK. ¿Listo? Y cuando yo haga un 8 ASK, pues tendré que tener una separación específica, ¿listo? En las amplitudes. Pero cuando tengo una frecuencia, yo podría montar esto en una constelación, también podría hacer esto mismo. Mire, los sistemas con memoria sería tomar el mensaje de una sola. ¿Listo? Entonces decir, este mensaje lo voy a modular. Entonces, para poder modularlo necesito 8 niveles, así que la única forma de que yo pueda hacer esto es con una modulación 8FSK. ¿Eso qué significaría? Que para hacer una 8FSK, la primera que explicamos nosotros era una 2 o BSK, ¿listo? BSK, que es solamente BFSK, perdón, que es solamente 2 estados, 1 o 0. Pero cuando yo tengo estos 8 FSK, tengo 8 estados, mírenlos. Cuando hago la modulación de manera directa, sin pasar por el proceso de digitalización, pues yo lo coloco en MFSK. Por lo general, múltiplos de la potencia de 2, porque me permiten transmitir un mensaje de forma directa. Sin embargo, también hubiese podido hacer esto, decir, este mensaje, ¿cierto? Como lo veíamos en la codificación, puede convertirse, por ejemplo, si fuese en orden en 0, 1, 1, luego recibe 1, 0, 1, luego 1, 0, 1 y luego recibe 1, 1, 1. O sea, todo este mensaje lo recibo bit a bit. Si yo pudiese hacer esto, mire, este mensaje es sin memoria, porque estoy enviando bit a bit mi señal. Pero ¿qué tengo que tener en cuenta? Que al ser sin memoria, tengo que saber que cada ciertos bits estoy leyendo un mensaje. ¿Puedo hacer esta transmisión así? Claro que sí. Y podría utilizar BFSK o la FSK que estamos utilizando. ¿Puedo utilizarlo así? También. Sin embargo, tiene la particularidad que si yo hago un 8FSK, un 4FSK o cualquiera de esos, pues voy a tener un mismo número de portadoras. Mírenlo, portadoras. Y eso en términos generales, pues para mí es complicado generar portadoras electrónicas. ¿Listo? ¿Qué desventajas tenemos de esa FSK? Entonces voy a hablar de la ASK y al tiempo de la FSK en los diagramas de constelación. Entonces nosotros decíamos, ¿cierto? Por definición, recuerden que las FSK tienen la misma amplitud. Entonces lo único que varía es su frecuencia, así que ellos en un diagrama de constelación no se va a ver el cambio, solamente se va a ver un cambio de espectro. Si nosotros hacemos un diagrama
de constelación para una ASK de 8, por ejemplo, voy a hacer una ASK de 8. Ustedes recuerden que esto iba en pares, en impares, perdón. Entonces, miran, este me formaba el 2 ASK, este me formaba el 4 ASK, este me formaba el 8 ASK y así sucesivamente, siempre en fase contra fase. Eso es lo que me está diciendo, que me está moviendo un diagrama de constelación y que me está diciendo, mire, cuando usted envíe la señal, listo, así les van a salir los mensajes. Siempre van a ser detectados como un 000, un 111, un 010 y que esto obedecía a un código Gray. Recuerden lo que nosotros lo colocamos y lo hicimos aquí como una codificación Gray, ¿no? 000 y hasta que llegábamos a el valor último de codificación Gray, en la que nosotros decimos que solamente puede haber un máximo de un cambio de bits en cada uno de ellos, pero observen que aquí estamos mandando el mensaje completo de 3 bits. Eso lo llamamos con memoria. Si nosotros logramos hacer este 8 ASK, pues yo aquí estoy teniendo en cuenta que miren la distancia o la amplitud, ¿cierto? En un diagrama real, imaginario, recuerden que esto es una constelación, pues la distancia de acá a acá, de acá a acá, como van en fase, lo observan, mire que van en fase, entonces como van en fase a 0 grados o en contrafase a 180 grados, pues evidentemente que mi fase en la parte imaginaria va a ser 0. Entonces tengo un diagrama de constelación donde va la señal real imaginaria. Así llegaría, pero en el momento en que yo le agrego ruido, ¿cierto? Voy a detectar que las señales pueden cambiar. Entonces, supongan que nosotros enviamos este mensaje y este mensaje puede caer aquí. Luego enviamos este mensaje puede caer aquí porque se perdió en la fase. Este mensaje puede caer aquí y el otro mensaje puede caer aquí. Y van en impares. Estos son los niveles. Y si yo empiezo a observar, pues en realidad, siempre en la vida real, lo que yo obtengo es que alrededor de cada uno de estos mensajes o de cada uno de los valores donde me debería haber caído, pues tengo algo que se llaman los vecinos más cercanos. Esto que estoy haciendo acá, en este determinado momento, es lo que me permitiría pasar de la modulación a la demodulación, que es lo más importante. En un panorama de 8 ASK, aunque ustedes no lo vean o lo vean a veces más sencillo para enviar mensajes, la cantidad de ruido puede influir inmediatamente sobre lo que tiene que ver con un concepto muy conocido que se llama la probabilidad de error. ¿Cuál es la probabilidad de error? ¿Qué ocurre si un mensaje por efecto del ruido, en lugar de caer en amarillo, cae en la mitad de los dos? El decisor, que se convierte en un parámetro fundamental de la demodulación, tiene que decidir si pertenece a este o si pertenece a este. ¿Con qué probabilidad de errar? Pues con la que podamos calcular. Algo similar pasaría en FSK, sin embargo, pues como las amplitudes se mantienen constantes, no importa en FSK qué ocurra, porque al final yo tengo una amplitud nada más. Obsérvenla ahí. No tengo sino esa amplitud y no tengo cambios en fase. Así que este diagrama no me sirve a mí, este diagrama en el tiempo, ¿cierto? Ni siquiera en el tiempo, porque es un diagrama real imaginario, se llama una constelación que se utiliza o es muy conocido en la parte de las modulaciones digitales, pues no me funcionaría a mí mucho, sino que tendría que pasar más bien a un diagrama de análisis de espectro, voy a hacerlo más a la izquierda, que me permitiese calcular la transformada de Fourier de cada uno. Entonces, suponga que nosotros vamos a enviar una 8FSK. Si hay un 8FSK, pues habrán 8 portadoras. Así que por aquí puede estar la frecuencia de banda base en un diagrama de Fourier, donde esta es la frecuencia, y por aquí pueden estar las 8 frecuencias, 2, 4, 6 y 8. Y estas 8 frecuencias que están aquí me van a decir cuál es el ancho de banda mínimo que necesito para enviar ese mensaje. Lógico, no van a entrar al tiempo, no, van a entrar intermitentes. Dependiendo del mensaje que yo pueda enviar por ahí, van a entrar de manera intermitente. Y él solamente dependería de la cuantificación o bien la etapa de digitalización y automáticamente envía el mensaje completo con los 3 bits. Y me da
la caída en el punto en donde yo quiero. ¿Tiene probabilidad de error? Sí, también tiene probabilidad de error. Pero es mucho más sencilla de obviar la probabilidad de error aquí porque tenemos un oscilador controlado por voltaje y él es el que se encarga de decidir si cae en un sitio, es decir, si cae en la frecuencia 1, si cae en la frecuencia 2 o si cae en la frecuencia 2. 3. ¿Qué puede pausar o qué puede causar aquí? Pues la ventaja de la FSK a la ASK, ¿cierto? Es la siguiente. Miren que cuando yo agrego el ruido automáticamente ingresa o afecta su amplitud en la parte de arriba. Entonces aquí modifica la amplitud. Pero acá no me interesa que me modifique la amplitud. No me pasa nada. Mire, aquí si modifica la amplitud o no, en frecuencia viene pasando exactamente lo mismo. Sin embargo, ¿qué fenómeno podría variar la frecuencia? Pues existen unos fenómenos en las ciencias físicas que podrían variar la frecuencia. Y en ese orden de ideas, no sé si de pronto alguno recuerde alguno de esos fenómenos. ¿Podría alguien recordarme, por favor, un fenómeno que varíe la frecuencia de una señal? ¿Los escucho? ¿Ninguno recuerda ninguna? No, profe, en lo personal no. Como, Profe, puede ser un fenómeno natural, Sí, claro, como de eso se por trata. ejemplo digamos, ay, se me fue la palabra, esta, bueno, radiación solar, no propiamente radiación solar, pero bueno, no, se me fue la palabra precisa lo que iba a decir, pero pues ¿Sí? esa es la idea. ¿Vale? ¿Qué elementos permiten o no nos permiten a nosotros, por ejemplo, mantener la frecuencia constante? Entonces, existe un fenómeno muy conocido que se llama el efecto Doppler. ¿Lo recuerdan? sí, No sé señor, si del recuerdan. sonido, según la posición del oyente. ¿Qué significa Va o variando. a qué hace referencia el efecto Doppler? Según recuerdo, depende de la posición, ¿no? Si entre más se va acercando el objeto resonante o el objeto que emite un sonido, se siente más duro y si, entre más próximo esté al oyente, ¿no? Y si Esto se va alejando, pues va sonando más suave. varía No su sé si, frecuencia. no sé, no estoy claro, pero de acuerdo a lo que estamos hablando, me imagino que sí, profe. ¿Listo? Entonces, él tiene que variar su frecuencia. ¿Listo? Y al variar esa frecuencia, esa frecuencia por lo general se provoca es por los cambios en las velocidades. Si una persona que va emitiendo una onda se mueve a una velocidad de relativamente hablando con respecto a donde se está emitiendo otra frecuencia, existe un corrimiento en frecuencia. Ese corrimiento en frecuencia puede ser esto que nosotros aquí recibamos un mal mensaje. Efecto Doppler. ¿Listo? De resto, en amplitud no nos interesa mucho. Miren que cuando nosotros querramos o tengamos unos canales de comunicación demasiado ruidosos en lo que tiene que ver con amplitud, con el ruido blanco, con el ruido gaussiano, ¿cierto? Pues aquí habría la posibilidad de poder obviar ese ruido blanco o gaussiano. ¿Listo? Ahora caractericemos las frecuencias para esas FSK. Entonces, si nosotros ahora llamamos que ese es un sistema MFSK que por lo general va en múltiplos de 2, pues evidentemente que la señal de voltaje que nosotros vamos a generar como oscilación, vamos a llamar como le coloqué en la anterior, la frecuencia o la señal F sub M del tiempo debería ser modelada como una amplitud de portadora, ¿cierto? Multiplicada por una coseno. Y según lo que nosotros habíamos observado del anterior, nuestra modulación AM, ¿cierto? Nosotros sabíamos que esto era 2pi por F mínima. Vamos a colocar la F número, vamos a colocarlas en orden. Aquí cambiará un poquito el orden, ¿no? Por eso les decía que en el anterior me quedó un poco mal. Voy a colocarle aquí la frecuencia F sub 1, que sería la frecuencia fundamental, la frecuencia más pequeña, ¿cierto? Más un valor que nos dé inmediatamente el resultado, ¿cierto? De esa señal digitalizada. Vamos a colocarle un valor M, ¿cierto? Multiplicado por un cambio de frecuencia. Vamos a colocarle el delta de la frecuencia,
¿Listo? Esto todo multiplicado por 2pi, evidentemente. Y vamos a decirle que todo esto se multiplica por el tiempo. Esta sería la forma específica de poder destacar o poder encontrar cuál es mi señal modulada, cuál es la señal portadora y de qué forma cambian las portadoras. Entonces observen que nuevamente las portadoras no cambian al azar. O sea, no es que yo coloque una frecuencia 1, una frecuencia 2, una frecuencia n, una frecuencia m al azar. Yo necesito colocar una frecuencia que va siendo múltiplo o que tiene un corrimiento con respecto a la frecuencia de portadora fundamental que yo coloqué. ¿Qué debo cumplir? Que como mínimo ese delta de frecuencia pues tenga el suficiente ancho de banda para que entienda la información de lo que yo quiero enviar. Es decir, sea capaz, por ejemplo, de reconstruir la señal, sea capaz de que tome y que detecte el valor bien de un pulso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo definir ese delta de t? Pues lo definen ustedes. ¿Cómo lo definen? Pues por lo general uno busca que ese delta de t, ¿cierto? O sea, por ejemplo, como ya sé que es múltiplo, ¿cierto? De F1, entonces va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, por ejemplo, las frecuencias de la que yo estoy enviando en FSK. Y así me va a dar fácilmente el valor de cómo lo pudiese enviar en FSK. ¿Cómo calcular lo demás? ¿Pudiese calcular ese índice de modulación? Sí, claro que sí, yo puedo calcular el mayor valor de la frecuencia menos el menor valor de esas frecuencias y dividirlos en 2 para que me quede por lado y lado. Es decir, observen que yo tengo aquí una frecuencia m delta de t. Esta frecuencia m delta de t es lo que en un diagrama de Fourier debería estar haciendo lo siguiente. Entonces, nuevamente, aquí yo tengo la frecuencia del bit. Por aquí voy a tener la frecuencia número 1 en orden. Ahora sí van en orden de valor de frecuencia. Por aquí voy a tener F1 más M por delta de F. A eso lo llamo F2. Luego F1 más 2 veces M por delta F. Así que la separación se mantiene constante. F3 tantas hasta cuando yo llegue a la número FM. Esto que sería en función de FM, yo llamaría la más lejana en términos coloquiales hablando. Y pues evidentemente el ancho de banda que yo tengo, que ocupo es este, pero nuevamente hago énfasis en que eso se hace por ráfagas. Es decir, en el primer instante de tiempo mando este, luego mando este, luego puede mandar este. Nunca ocupo todo el ancho de banda, ocupo por ráfagas. Y esa ocupación por ráfagas trae una desventaja para lo que tiene que ver con el monitoreo del espectro. Y es que por lo general no encuentro si hay alguna transmisión FSK, no la puedo detectar a no ser que tenga un analizador de espectros tridimensional o un analizador de espectros que maneje más de 2 dimensiones. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿listo? Porque sin eso no vamos a poder pues, realizar absolutamente nada. En realidad es muy sencillo, observen lo que pues realizar, ¿cierto? Una modulación FSK es supremamente sencillita, ¿listo? Lo único que tengo que hacer yo es mantener la fase e incluso pudiese cambiar también la fase. Yo puedo cambiarla si bien bueno, en orden de esos valores y colocar automáticamente mi resultado. ¿Qué hay más que ver? Ahí podríamos entrar a trabajar con la probabilidad de error, pero esto se lo dejo más a teoría de la información, asignaturas de teoría de la información, si ustedes en algún determinado momento la llegan a ver. Y en esa teoría de la información ya poder encontrar la separación entre estas dos, poder detectar la probabilidad de error, poder ubicar con un decisor específico estimativo dónde va el dato de llegada independiente de cuál sea el ruido para que ustedes lo puedan trabajar. ¿Tenemos alguna duda hasta ahí? Y lo que voy a colocar, ¿cierto? Es inicialmente un mensaje de unos y ceros. Voy a dejar aquí 2 ceros. Y observen que aunque no lo diga, yo ya sé que la posición 1 a 1, esta se hace en una vez el periodo de muestreo, 2 veces el periodo de muestreo, 3 veces el periodo de muestreo, 4 veces el periodo de muestreo, 5, 6 y 7 veces los periodos de muestreo. Bien, ¿eso qué quiere decir? Que si yo la fuese a reconstruir, aquí tendría que colocar cuál es el periodo de muestreo de banda base. Supongamos que voy a decir que es de 1 milisegundo. ¿Esto por qué? Nada, simplemente porque quiero. Bien,
Si yo fuese a graficar esto, pues yo sencillamente lo que haría es un sting, ¿cierto? De ese valor M. El número de muestras lo voy a graficar aquí en un subplot para que ustedes lo puedan revisar. Y en ese subplot, evidentemente, puedan tener una serie de gráficas. Entonces ahí nos va a salir el mensaje original, nos van a salir las señales de frecuencia. Entonces van a ser 4 señales. Vamos a hacer una matriz de 2 por 2. Y esta va a ser la número 1. Bien, vamos a hacer ese mensaje que vaya por defecto en azul. Una vez tenga ese mensaje graficado, yo lo que me propongo es que por cada una de esas 2 escalas, pues me genere una frecuencia. Esto, como ven que solamente tengo valores 1, 0, porque son sistemas sin memoria, en este no tiene memoria, solamente voy a hacer una FSK de 2 posiciones, una 2 FSK o BFSK, pues evidentemente que pues solamente voy a tener una frecuencia 1 y una frecuencia 2. Entonces, si ya tuviese 8, pues tengo que generar 8 portadoras, ¿no? Que es donde está la dificultad, pero yo le voy a colocar aquí una frecuencia 1, que va a ser la frecuencia más baja, en orden diferente a la teoría que les acabo de dictar, ¿cierto? Porque las coloqué al revés, F2 y F1, y aquí le voy a colocar una portadora específica. No sé si allá tenía que era de 1K mi frecuencia de banda base, entonces aquí le voy a colocar múltiplo, entonces me va a colocar, no sé, 10K, 10e a la 3. Esa es mi frecuencia número 1. Y mi frecuencia número 2 es la que me va a hacer la variación, ¿cierto? Del delta. Entonces yo voy a suponer que el delta va a ser 15. 15 e a la 3. Esto solamente por ejercicio meramente académico. Y ella me va a lanzar una señal portadora de 10K y luego una señal de portadora de 15K. Entonces, ¿cuál es la señal portadora de mayor frecuencia? La de mayor frecuencia está en el 1 y la de menor frecuencia está en el 0. ¿Listo? Que será un cambio ligero al que teníamos en la parte teórica. Entonces, él tiene que recorrer el mensaje, ¿cierto? Y por cada vez que recorre el mensaje, pues evidentemente, esto del mensaje M, él va a tener que construir una señal sinusoidal. ¿Listo? Entonces tiene que comparar, observen que tiene que comparar cuál es el tiempo de bit, que es 1 por e a la menos 3, ¿listo? Y cuál es la frecuencia de nuestros mensajes. Entonces aquí tiene que por lo menos tomar 10 puntos por cada uno para que pueda revisarlo. Esto es importante que ustedes tengan en cuenta eso, porque eso me va a permitir definir cuántos periodos voy a tener aquí. Entonces aquí voy a tener, miren, en este voy a tener por cada un símbolo 10, voy a colocarlo aquí, 10, porque como son 10K y el otro es un K, 10 periodos por tiempo de bit. Y en este voy a tener, esto es importante, 15 periodos. ¿Por qué? Porque es 15K y el otro es 10K la frecuencia por cada tiempo de bits. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hay un periodo específico de tiempo numeroso 1. Entonces yo le voy a llamar tiempo 1 o periodo 1, ¿cierto? Y esto va a ser 1 sobre la frecuencia 1. Bien, un tiempo 2. Esto se utiliza para poder generar la oscilación, que va a ser 1 sobre la frecuencia 2. Y voy a generar los correspondientes o el correspondiente periodo de tiempo t. ¿Dónde lo genero? Siempre debo generarlo dentro del aplicativo. Entonces genero un periodo t, esto o un vector t de tiempo, que es el que me va a regir y siempre va a ir entre el anclaje de la muestra, o sea, tengo que ir concatenándolo, o sea, el tiempo para poder mostrarlo. En la vida real lo haría 1 a 1, pero para aquí, para poder mostrarlo en software, tengo que hacer el tiempo que corresponde al bit 1, el tiempo que corresponde al bit 2, el tiempo que corresponde al bit 3 y así sucesivamente. Así que tengo que ir concatenándolo. Entonces, para concatenarlo, tengo que, primero que todo, definirlo en ceros. Lo dejo vacío. Luego lo empiezo a concatenar con unos correspondientes resultados o con unas posiciones, ¿cierto? ¿Dónde arrancan esas posiciones? Pues esas posiciones deben arrancar en un vector que lo voy a llamar un periodo auxiliar. Esto solamente para que lo puedan ver. Y ese vector periodo auxiliar lo voy construyendo solito. Entonces, mi vector periodo auxiliar siempre va a ser el mismo. Un periodo de tiempo.
que va a ir de 0 hasta el tiempo de bits. ¿Listo? Entonces aquí tendría que ir en, como lo que está modificando, lo que está variando es i, entonces le voy a colocar que va a ir i menos 1, porque arranca, ¿cierto? Multiplicado por el tiempo de bits, esto que está arriba, obsérvenlo, 2 puntos, el muestreo que yo quiero, entonces yo quiero, no sé, ahí ya depende de lo que vaya a construir, voy a decir que 50 posiciones, esto, 1 dividido, ¿por qué 50? Porque me parece un número que está bien, por 50 posiciones por cada uno de los tiempos de bits, ahorita lo miro si está lo suficientemente bien, o si no, le voy a colocar 100 para exagerar, 100 veces el tiempo de bit, ¿cierto? Este va a ser el salto, el paso que voy a tener. Mírenlo, entonces, el inicio, el paso, de cuánto en cuánto, ahí no necesito colocarlo en función de nada, y va a ir hasta el valor i, esto multiplicado por tiempo de bits. ¿Listo? Entonces, miren que este me va reconstruyendo el vector. Una vez me lo reconstruye, pues va a tener, si aquí habían 100, aquí va a tener 101 posiciones. Entonces, este vector de tiempo siempre va a tener 101 posiciones. Y la señal y, ¿cierto? O llamémosle, no sé, la señal FSK, pues que es en realidad lo que va haciendo. Voy a colocarle mod f mfsk. La voy a colocar. Esto, que ustedes saben que significa modulación FSK, va a ser una señal MFSK que se va concatenando nuevamente con una señal auxiliar. Lo voy a separar para que ustedes lo entiendan. Esto, esa señal auxiliar la voy a llamar Y. Cuando yo tengo esa señal auxiliar que tengo que reconstruirla, pues aquí es cómo voy a escribir esa señal Y. Si la señal Y es coseno de F1 o la señal 2Y es coseno de F2. Entonces aquí voy a colocar un if para que él me escoja o en su defecto, no, si hay que hacerlo con un if porque no puedo ejecutarla de otra manera. ¿Listo? Entonces yo lo que podría hacer es, como están en orden, ¿cierto? Y es lo que en realidad manejo, yo sé que esta señal Y tiene una amplitud de portadora que en mi caso es 1, la voy a colocar por aquí arriba. Amplitud de portadora. Le voy a colocar 1 ahorita, le puedo modificar eso. ¿Listo? Multiplicado por, ¿cierto? Coseno, obsérvenlo bien, de 2 por pi por la frecuencia número 1. ¿Listo? Entonces la frecuencia número 1 ya la tengo arriba. Multiplicado por el vector de tiempo. ¿Cuál es el vector de tiempo? Este. El vector de tiempo que acabo de crear aquí. Pero solamente puede ser multiplicado por el tiempo auxiliar. ¿Por qué por el tiempo auxiliar? Porque voy a ir concatenando también la señal. Entonces, Y lo calculo solamente en ese pedacito de tiempo y luego lo concateno en la parte inferior. Y le voy a sumar ese delta de frecuencias. ¿Cuál es el delta de frecuencias? Pues será F2 menos F1 multiplicado por 2 por pi por el bit, ¿cierto? Por el mensaje que tengan esa posición. ¿Por qué? Porque si es un 0, lo dejo en 10 y si es un 1, lo dejo en 15. ¿Lo observan? Entonces aquí este valor de m de i me va diciendo si le sumo o no le sumo. Obsérvenlo acá. 2 por pi por m por la delta de frecuencias. Y esto también está multiplicado por el tiempo auxiliar. Por el tiempo auxiliar, que es el mismo bit. Una vez lo tenga, aquí ya debería generar la señal portadora, que si es un 1, me saca el de 15K, y si es un 0, me saca el de 10K, porque le puse como nivel de cota automático este F1. ¿Listo? Aquí está el delta. Bien, y aquí está el valor que yo le voy dando. 1, 0, 1, 0, para que no lo tengan que hacer. Lo concatena y deberían darme las posiciones de manera igual. Bien, una vez tenga eso, pues yo le voy a decir que me reconstruya o que me haga la figura primero de la portadora. Voy a colocar aquí el subplot y necesito que me haga la portadora de
este 2×2 me lo va a hacer en la segunda posición, ¿cierto? Y en la segunda posición me va a graficar, como es de manera continua, la portadora número 1. Entonces, la portadora número 1 voy a tener que generarla de manera automática antes de que me la haga. Voy aquí a hacer un T1, solo para graficarlas, ¿vale? Ese T1 va a hacerme, no sé, podría ser el T-aus, el último T-aus, o bueno, no sé. Voy a graficar de 0, 2 puntos, voy a graficarle 2 periodos, 1 dividido entre 10 multiplicado por el tiempo de vida. Aquí, bueno, aquí creo que cometí un error, pero bueno, por el tiempo de bit que voy a manejar. Si tengo 20 muestras, voy a hacer 20 muestras por frecuencia número 1. Entonces, aquí queda por frecuencia número 1. Para hacer la número 1 y va a ir hasta, no sé, 3 periodos. Voy a graficar 3 periodos únicamente porque quiero. Bien, 3 dividido en la frecuencia número 1. ¿Listo? Bien, ahorita reviso en la parte de arriba y ahí ya tengo el plot. Ahora voy a graficar la señal Y. Y la señal Y va a ser simplemente AC multiplicado por el coseno de 2 por pi por F1 por T1, que es el que acabo de crear. Listo. Y aquí me va a graficar T1, Y1. Listo, las posiciones son exactamente las mismas. Obsérvenla. Al tener una dependencia de ellos, pues evidentemente que voy a tener una frecuencia igual. Siempre voy a graficar de 0 allá y voy a repetir este procedimiento para mirar la gráfica número 2. Entonces voy a colocar aquí un plot de la gráfica número 2 para que ustedes lo observen. Bien, aquí voy a ir separando esto para que ustedes lo miren aquí. Esto es la gráfica 1. Es decir, la primera portadora. Esta es la gráfica de la frecuencia de la portadora número 2. Bien. Y aquí genero un T2. Frecuencia 2. Frecuencia 2. Ambas les voy a hacer solamente 3 periodos. Ustedes pues inicialmente no le van a ver ninguna diferencia. Esta amplitud es mayúscula. Bien, y aquí voy a graficar T2 contra Y2. ¿Listo? Entonces verifico aquí que tenga, segundo, aquí verifico esto. Tran. Y veces y menos 1 por el tiempo de bit. 100 puntos. Listo. Y entonces, listo. Entonces tan pronto corra esto y tenga el FSK, bueno, lo demás le podría hacer grid on, lo que ustedes quieran. Voy a hacer la tercera gráfica. Entonces esto ya es la gráfica de la modulación. Y aquí lo que tendría que hacer es copiar todo esto. Borrar el Y2 y el T2. Y en la número 4, colocar la modulación, que espero me dé bien, y si no, la voy a cambiar de nombre. Bien, MFSK, y aquí iría T. Espero que todo funcione de manera acorde. Bien, como ustedes pueden observar, pues se ve un poco rara, ¿no? La señal. Miren el mensaje, las dos portadoras, evidentemente cuando ustedes miran los tiempos, miren que aquí hay 1, 2 periodos, y aquí hay 3 periodos, 4 periodos. Me toca mirar bien que las portadoras estén bien, pero evidentemente aquí sí se ven las dos portadoras. Bien, y aquí al verse las dos portadoras, pues me va a permitir de manera sencilla poder trabajar, ¿cierto? La gráfica de manera acorde, así que no tendría ningún inconveniente. Bien, todo parece indicar que está bien.
Voy a de pronto extraer un poquito la gráfica, hacer un poquito de reorden. Voy a hacerla, a ver, voy a hacerla de 3 filas, 2 columnas. Una va a ser la 3 filas, 2 columnas, la número 1, la número 3, la número 4, y la gráfica de simulación va a ser la 5 y la 6. ¿Listo? Vamos a ver si así sale mejor. Bien. Bueno, aunque no es muy ortodoxa, observen que puedo observar mi mensaje 10101000. Evidentemente yo observo que hay 2 frecuencias diferentes en cada una de ellas. Voy a darle maximizar para que ustedes de pronto observen mejor la gráfica. Observenlo aquí. Una va a 10K y la otra va a 15K. Evidentemente la de mayor frecuencia va cuando yo estoy disparando un número 1. Mírenla, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Y la menor frecuencia se está disparando cuando yo estoy llegando en diferente frecuencia. Puede que salga un poco puntuda, sí, el valor de lo puntudo tiene que ver con la cantidad de puntos que yo estoy tomando por cada uno de los posibles pulsos. Miren que acá estoy tomando solamente 100 datos. ¿Listo? Entonces puedes aumentarlo a 500 para que ustedes lo miren un poco mejor. Y evidentemente la gráfica va a cambiar, va a hacerse más ortodoxa, va a verse un poquito más, dijéramos, más redonda, ¿cierto? En términos de mis valores. Entonces observen, aquí ya tengo, va a cambiarlo de mayor cantidad de datos, aquí observan, pues ya no se ve mucho, pero sí tenemos los resultados. Entonces observen los valores de los ejes. Entonces el eje de la parte izquierda, que es la frecuencia más pequeña, versus el eje de la frecuencia de la mayor frecuencia, observen que este va hasta 2 por 10 a la menos 4, este va hasta 3 por 10 a la menos 4, evidentemente como lo habíamos dicho, en las señales, la frecuencia más pequeña, el mensaje es 1, 0, 1, 0, 1, 0, y evidentemente va detectando que vamos trabajando en fase. Miren lo importante que es trabajar en fase. Miren acá cuando entran las señales. Si uno es múltiplo del otro, 15K, 10K y demás entran en fase. Sin embargo, podría pasar que no sucediese eso, pero miren que el inconveniente no es tan pequeño porque como la señal de banda base o el tiempo de bit siempre es mucho mayor a la frecuencia de portadora, pues no vamos a tener inconvenientes. Por ejemplo, voy a intentar colocarle aquí un número diferente y voy a probarlo para que ustedes lo observen, pues es una pequeña variación, ¿vale? Entonces tiene que haber una pequeña discontinuidad, observenla aquí, en lo que ocurre con el cambio de la fase, mírenlo, miren la discontinuidad. De hecho, lo que nosotros deberíamos aquí hacer para poder anclar la señal en la vida real es que la fase que traía la señal número 1 tiene que ser heredada por la fase de la señal número 2. Acá, así que tendría uno que sumarle la fase en la señal, detectar la fase anterior para que ahí fuese donde arrancara. ¿Cómo lo hago? Fácil, no le digo que arranque el tiempo de vida en 0, sino que arranque en donde finalizó la anterior muestra. Pero para eso debería arrancar o tendría que hacer uno guardado de cada uno de los datos. Bien, no sé si tengan alguna duda. ¿Podrían aquí jugar con este mensaje? Sí, yo podría jugar aquí con el mensaje y de pronto variarlo, ponerlo a trabajar diferente, agregarle más posiciones, pues, pero eso lo único que va a hacer es volver más grande la gráfica o más pequeña. Obsérvelo. 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Bien, y aquí está el 0, 0, 1, 1 y en función del número de muestras, ustedes saben que en esta número o en esta portadora, pues irá viajando mi señal. Pueden mover las otras señales y mire, ya la modifiqué de 11 a 15. Yo pudiese ver, dejemos una en 20, por ejemplo, y la otra la pudiese dejar en la mitad. Vamos a subirle más para que de pronto la observen un poco más con más detenimiento. Van a observar cómo la señal de la parte derecha, evidentemente, donde está nuestra señal modulada, en FSK, pues se van a tener unos cambios mucho más importantes, ¿no?
esos cambios mucho más importantes, o ese, también ese detector de sincronía, pues tendríamos que hacerlo en lo que tendría que ser con el circuito electrónico, ¿cierto? Ese detector de sincronía. Pero básicamente esto sería. ¿Qué faltaría por hacer acá? Nada, pues aquí ya lo que falta son cuestiones de arreglo, ¿cierto? Aquí lo único que falta es colocarle los títulos, entonces este es el mensaje original, ¿cierto? En bits. Pues aquí recuerden que esta no es una señal rectangular, solamente estoy lanzando las deltas de Dirac. Listo, recuerden que para nosotros el eje el eje número Y, o el eje Y, perdón, viene siendo el voltaje, ¿cierto? En voltios. El eje X viene siendo el tiempo. En todos nuestras figuras en segundos. Bien, vamos a activar la malla para que ustedes la puedan ir viendo. Y está en Steam. Voy a copiar esto para que lo pueda llevar abajo y ustedes les pueda quedar el completo o la gráfica completa, en donde aquí nuevamente va a ser voltaje, amplitud de la portadora. Esta es portadora 1. Recuerden que igual va en voltios. Esto. Mensaje original, no, esta es la portadora. Esto es voltios. Va en voltaje porque recuerden que el voltaje no varía, el voltaje tiempo. Activamos la malla y la vamos a tener ahí. En la de abajo hacemos exactamente lo mismo. Esta va a ser la portadora 2. Voltaje tiempo, esta va a ser la portadora 1. Voltaje tiempo. Y el de acá va a ser la modulación o la señal modulada. Señal FSK, ¿cierto? 2 FSK, donde vamos a tener aquí, vamos a dejarla en voltaje tiempo, ¿cierto? De la señal portadora. Después más adelante ustedes se van a dar cuenta que eso es densidad espectral de potencia cuando yo lo eleva al cuadrado. Entonces aquí pues básicamente los cambios tienen que ser mínimos, más allá de un grid. No es más lo que van a poder observar. El grid on y los títulos de mensaje. Bien, bueno que debieron haberme salido ahí. Profe, yo tengo una pregunta. Ahí como Dígame. tenemos el mensaje, lo estamos enviando creo que es sin memoria, ¿cierto? Estamos enviando consecutivos uno tras de otro. Sí, solamente Entonces, 10101. y se me ocurre, digamos, en nuestro caso que su merced decía el del parcial, que se puede enviar por columnas o por filas. Otra solución podría ser que lo enviemos por mensajes, no, o sea, con memoria, enviemos primero un mensaje, después el otro, y Sí, así hacerlo por partes. Me imagino que se sí, demora más, pero sí, se podría hacer. Sin embargo, hay unos inconvenientes y es que a medida que usted vaya aumentando el número de niveles de la modulación, bien sea ASK o FSK, la probabilidad de error viene aumentando. Esto es decir, los números están cada vez más juntos, los niveles. Entonces, la probabilidad de que a usted le caiga un error, o sea, habiendo puesto un 1 le llegue un 0, o habiendo puesto un 5 le llegue un 6, o habiendo puesto un 6 le llegue un, no sé, un 4, es muy alta. Eso tiene un límite. Por ejemplo, ustedes lo pueden observar hoy en día en las modulaciones, aunque lo veremos más adelante en QAM, por ejemplo, con los celulares. Uno acostumbra a utilizar una señal QAM solamente de modulación en 2 estados, así gaste más, así la velocidad sea más lenta en el envío de datos, pero a costa de que tenga una menor probabilidad de error. Y aquí entramos es a jugar con otro tipo de variables. Y ese tipo de variables por lo general tienen que ver con el ruido. Y es ya con el canal. Es importante que lo tengan en cuenta. Toda esa parte teórica que ustedes están mencionando funciona, pero es importante que ustedes tengan en cuenta que eso es probable que en algún determinado instante nos aumente la probabilidad de error. No sé si ya tienen veo, alguna otra duda. profe. Es más adelante. Ahorita le voy a meter un poquito de ruido. Listo. Denme un segundo que aquí ya sé cuál fue el error que cometí. Dejamos estas señales listas.
y les voy a meter ruido similar a lo que ustedes les pedían en el parcial. Entonces la señal debe tener ruido, ¿cierto? Entonces aquí es lo mismo, pero con una señal FSK, ya no es FM, sino FSK. Con ese mismo delta que ustedes debían haberle colocado, ¿cierto? Y ustedes le colocaron ese mismo delta a su modulación FM, incluso hubo un par de personas que lo movieron y lo hicieron utilizando el toolbox de MATLAB. También era válido, miren, ¿no? Aquí ya tenemos nuestros valores completos. Ahora, ¿qué ocurre si en realidad yo a esa señal le meto un ruido? ¿Cuál es la señal que ha sido modulada? MFSK. Obsérvela, pero es limpia. Pero en la vida real nada es limpio. Nada es limpio. Entonces empieza a haber un ruido gaussiano. Y la relación señal a ruido es la que me permite a mí ingresar, ¿cierto? Pues poder medir ese tipo de cosas. Por ejemplo, si yo tengo el ruido, ¿cierto? Yo le agrego un ruido a la señal MFSK, voy a generar el ruido. Entonces el ruido va a ser una señal aleatoria, ¿cierto? Donde, no sé, voy a tener MFSK posiciones, la longitud, ¿cierto? De M para que no tenga inconveniente y la pueda sumar. ¿Listo? Y voy a hacer que sea entre 0 y 1. Bien, y ahorita le modifico con la amplitud de la relación señal de ruido. ¿Listo? Luego voy a decir que la señal que sale, es decir, la señal que llega al demodulador FSK real, la señal que está llegando a ese demodulador, pues es la señal más el ruido. Entonces yo digo que la señal demodulada, ¿cierto? O la señal, llamémoslo, no sé, no, señal a ruido no, llamémoslo señal FSK, ¿listo? Va a ser igual, ¿cierto? A la FSK que yo hice más el ruido, ¿cierto? En ese momento en que yo haga ese ruido, ustedes van a notar, y la voy a plotear para que la puedan tener en cuenta en una figura aparte. ¿Listo? Esa, no voy a colocar el tiempo, de momento pues podría colocarla porque sé que es el tiempo, el mismo tiempo que iba ahí con la señal FSK, para que ustedes observen que independiente de cuánto ruido le haya agregado, la señal se deforma. Entonces la señal se deforma y además de deformarse, puede tener cambios de frecuencia. Y aparecen unas componentes frecuenciales espurias, ¿cierto? Que no son muy deseadas para nosotros. Denme un segundo que ahí está un poquito lento. Para que yo le pueda agregar ese ruido, entonces tengo que decirle, voy a centrar el ruido, entonces le voy a poner aleatorio, menos, voy a centrar la señal. Si le va a aumentar entre 0 y 1, le voy a restar menos 0.5. ¿Listo? Más el valor aleatorio, ¿cierto? En este momento le voy a dejar un valor aleatorio de una unidad. Voy a dejarle solamente el 50%. Mírenlo. ¿Por qué? Porque quiero, solamente ese es el valor de ruido que quiero darle. De lo contrario, va a quedar el canal muy ruidoso. Y esa va a ser la señal en la nueva figura, la figura 2, que me salga con la señal de ruido. Obsérvelo. Entonces, lo que yo tenía como una señal completamente limpia, ¿cierto? Que iba entre menos 1 y 1, ahora por efecto del ruido, que tiene siempre un ruido específico, ahora va entre menos 1, 5, y en algunos valores ya no alcanza a llegar a 1. Entonces, suma, esto, suma y resta, y él empieza a mover la imagen. Y aunque tenga la frecuencia detectada, miren que yo lo que tengo que hacer es simple y llanamente decirle, detécteme la frecuencia. Yo tengo un VCO y el VCO me detecta la frecuencia en función de la amplitud. Ojo con eso porque esta amplitud, obsérvenla, yo tengo que detectar los valores espurias. Estos valores espurias o estos valores de frecuencia que se generaron por efecto de haber generado o sumado el ruido, obsérvenlo ahí, todos esos valores se pueden eliminar con filtros pasabanda. Esos filtros pasabanda se pueden eliminar sabiendo que yo ya conozco cuáles son las frecuencias a las que yo estaba modulando mi señal. Entonces, si yo conozco las frecuencias en las que estoy modulando o el ancho de banda máxima que pueda modular o incluso utilizando algoritmos
ya de filtrado adaptativo, pues yo perfectamente puedo hacer la limpieza de esas frecuencias, ¿cierto? Se hace en la frecuencia con filtros pasabanda. Listo, elimino lo que no me sirve y dejo lo que en verdad me sirve para hasta poder detectar el valor. Evidentemente voy a tener algunas cosas que no me van a dar muy bien, pero aquí básicamente yo puedo detectar que la frecuencia mayor es un 1 y la frecuencia menor es un 0. Y ya, eso es lo que tengo que hacer. Y en el decisor, que será el elemento que me dice a mí, con el BCO, evidentemente, si el valor está por encima de un valor, me da un 1, si está por debajo de un valor, me da 0. No es más lo que tengo que hacer. Eso se llama un estimador o un decisor de manera digital. ¿Listo? Y ese decisor, ¿cierto? Ya lo tengo aquí que, evidentemente, realizar, pero eso es tema que está fuera de la clase del día de hoy. Bien, no sé si tengan alguna duda hasta ahí. Eso no, lo que acabo de meter es un canal muy ruidoso. Miren, le resté 0.5 para que me bajen las señales, ¿cierto? Bueno, aquí le voy a restar a 0.25. Le voy a bajar un poquito más. ¿Listo? Entonces pongámosle un 20% de ruido. ¿Listo? Y le voy a bajar un 10% a la señal, pues para que él pueda dar la acción de que me está generando esa señal distribuida uniformemente. Ahorita le meto una señal. Mírenla. En donde, claro, el ruido aquí ya es ligeramente menor. ¿Cómo pueden ustedes observar esas señales espurias? Entonces, lo que ustedes tendrían que hacer es por ejemplo, una transformación, también se podría hacer, es interesante, sacar una FFT, ¿cierto? Y mirar cuáles son las señales que están o no entrando a actuar. Miren, aquí le quito, aquí le pongo. Esto es en la vida real un canal ruidoso del 20%. Si ustedes aumentan el nivel de ruido, evidentemente aquí lo podría colocar pues, como la mitad, ¿cierto? Del nivel de ruido. Ustedes perfectamente podrían aquí colocar un canal demasiado ruidoso. Entonces voy a colocar un canal ruidoso, muy ruidoso, del 200%. Y ese canal ruidoso pues es casi indetectable, evidentemente, pero que aún en FSK lo podríamos hacer. Vamos a correrlo. Por ejemplo, este es un canal muy ruidoso, donde la señal ya tiende a hacerse aleatoria. Obsérvenla, muy, muy ruidosa. Esto ya sería casi indetectable. Comparen la señal con la que yo envié con la señal que yo detecté. Para poder hacer este tipo de detecciones, pues ya no me es suficiente con decisores y estimativos, sino que tendría ya que utilizar pues otro tipo de algoritmos, como pueden ser los algoritmos de filtrado adaptativo. Entonces voy a dejar el canal en un 20%, me parece que quedó pues medianamente bien, un 20% de ruido, ¿cierto? 10 hacia arriba, 10 hacia abajo, ustedes van a observar que evidentemente nuestra señal, aunque tiene ruido, ¿cierto? Es detectable. ¿Qué pasa con ese ruido? Pues es la desventaja que tiene esa señal cuando es enviada a través del ruido, es que evidentemente nosotros no vamos a poder eliminarlo, ¿no? Es el ruido, es un ruido aleatorio, es un ruido blanco, están todas las frecuencias. En este caso lo tengo uniformemente bueno, sí, aleatorio, pero distribuido uniformemente. No es un ruido gaussiano, sino distribuido aleatoriamente o uniformemente en la curva de probabilidad. Así que pues ya tendría que entrar a analizar fenómenos probabilísticos. ¿Listo? Para ver en dónde podría parar. Entonces, evidentemente, si el BCO que yo coloco no tiene los suficientes valores, por ejemplo, lo que yo aquí llamaba una señal de 10K, es posible que al otro lado el BCO no sea capaz de detectarlo. Recuerden que los BCO, los PLL, lo que hacen es tomar un valor de amplitud y en función de un rango, ¿cierto? Si yo le coloco entre un rango y otro rango, pues él me da una frecuencia. Y si ese valor se sale del rango, pues evidentemente me va a dar otra frecuencia. Eso puede pasar, sí, puede pasar. Y evidentemente cuando yo vaya a mirar la imagen que me dio, pues sea ligeramente diferente. ¿De qué depende? Nuevamente, el canal de ruido. ¿Para qué se utiliza este tipo de algoritmos? Entonces, como ustedes pueden observar, pues por lo general este tipo de algoritmos FSK, al igual que las ASK, pues más el ASK se utiliza en medios cableados, lo que tiene que ver con fibra óptica, ¿cierto? Y este de frequency a veces lo utilizamos con algunas cosas en fibra óptica, algunas cosas inalámbricas también, que sería interesante que se analizaran. Bien, pero esto ya es tema de otro curso.